¿Eres una persona que le falta la fe? ¿O se te dificulta creer en Dios? ¿Cómo te sientes cuando ves que otros tienen más fe que tú? ¿Te gustaría tener fe? El programa de hoy se titula ¿Cómo desarrollar nuestra fe? Mi nombre es Jorge Raudales y esto es tu podcast Devoción Bíblica, donde cada semana compartimos consejos prácticos de la palabra del Señor. Hoy solamente me acompaña mi hija Lizzy, que está atrás de cámara, y nuestro hermano Jesús, ¿verdad? Anda en algunas diligencias siempre ministeriales. Gloria al Señor, que lo bendecimos donde quiera que esté ahorita, ¿verdad? Esperando que el Señor lo use grandemente. Si tú tienes preguntas acerca del tema que hoy vamos a compartir, no dudes en mandarlas, ¿verdad? Que nuestra hija va a estar al pendiente de tus preguntas, y si nosotros tenemos la capacidad de poderte ayudar en contestarla, vamos a hacerlo con mucho gusto. En esta hora quiero compartir este tema: cómo desarrollar nuestra fe en Dios. Amén. Y vamos a basarlo en el libro de Lucas capítulo 17, verso 5 y 6, y estos textos me llaman mucho la atención porque no son cualquier persona las que pide el aumentar la fe. Está hablando de los apóstoles, de los acompañantes de Jesucristo, de las personas que veían a Jesucristo hacer grandes milagros. Y mira lo que dice Lucas capítulo 17, versos 5 al 6. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Escuche cómo dijeron: Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Qué preciosa palabra, pero qué ejemplo tan grande nos pueden dar ahora los apóstoles del Señor. Y las preguntas que hacíamos, ¿verdad? Tales como: ¿eres una persona que le falta la fe? Yo quiero que te hagas esta pregunta como cristiano, como hijo de Dios. Del 1 al 10, ¿en qué nivel está tu fe? Mídelo del 1 al 10. Puedes decir 10 es máximo. O sea, cuando dices 10, estás al 100%. Cuando dices 2, estás bajando mucho. O has bajado o casi no tienes fe. Si dices 7, estás en un término bueno, ¿verdad? Si dices 9, ya estás llegando a muy bueno. Y si dices 10, has llegado al tope, al 100% de tener fe. Pero quiero que tú puedas ser sincero contigo. Tienes fe y a esto no le vas a mentir. No me vas a mentir a mí, no le vas a mentir al pastor, no le vas a mentir a tus amigos. Si tú dices sí y realmente no la tienes, entonces sé sincero y pregúntate: ¿realmente yo tengo fe? Y cuando te respondas, entonces me gustaría que te quedaras conmigo para ver cómo desarrollar tu fe en el Señor. La otra pregunta que te hacía: ¿se te dificulta creerle a Dios? En los podcasts pasados hablábamos que muchas veces se nos es fácil confiar en las demás personas más que en Dios. ¿Por qué será? Ese día nos contestábamos: porque le creemos más a las personas que vemos que al Dios que no vemos. Y créeme que cuando le creemos más a las personas que vemos, esas personas nos fallan comúnmente. Esas personas, lo que nos prometen no nos cumplen. Por ejemplo, imagínate tú cuántas personas le creen a los presidentes cuando andan en elecciones, ¿verdad? Cuando andan haciendo su propaganda. Mucha gente les cree a las promesas que ellos hacen, a las promesas de campaña que ellos hacen.
Y muchos de ellos no llegan a cumplir lo que ellos prometen. De manera que cuando entendemos esto, ¿verdad? Y nos vemos frustrados, porque las personas en las que nosotros creímos que nos iban a, a cumplir lo que ellos prometieron, entonces vemos que nos fallan. Pero imagínate, son personas que vemos comúnmente, pero a la persona que realmente nunca nos falla, no depositamos nuestra fe, no depositamos nuestra confianza, y Él se llama Jesucristo. ¿Por qué se te dificulta creer en Dios? ¿Por qué se te dificulta creer en Jesús o creerle al Espíritu Santo? Simplemente porque no lo vemos. Entonces creo que deberías de cambiar tu perspectiva y creer más en Dios que en el ser humano, porque la diferencia es abismal. El ser humano te falla, pero Dios nunca te va a fallar. Y cuando depositas tu fe en el ser humano, entonces esa fe va a fluctuar en un momento dado porque el ser humano te va a fallar, pero cuando depositas tu fe en Jesús, Él nunca te va a fallar. Entonces, y la otra pregunta que nos hacíamos, ¿cómo te sientes cuando ves a una persona tener más fe que tú? En algún momento yo creo que uno se siente mal porque ve a otro obtener por medio de su fe aquellas cosas que ha pedido, aquellas cosas de las cuales él está creyendo. Entonces, y cuando tú no logras nada, porque realmente no tienes fe o tienes poca fe, entonces te frustras y tú dices, ¿qué tiene él que no tenga yo? Y la respuesta es más fe. Entonces, ¿cómo te sientes? Te sientes mal. Y la última pregunta que te hacía era, ¿te gustaría tener más fe? ¿Te gustaría confiar más en Dios? ¿Te gustaría depositar tu fe en Jesucristo? Entonces, yo quiero hacerte esta pregunta hoy. ¿Cómo crees que desarrollarías tu fe? Entonces, te hago esta pregunta y quiero que la analices y te contestes tú en estos momentos. Porque si tú sabes cómo, si tú eres una de las personas que ha estado desarrollando tu fe, me gustaría que compartas esas ideas también, porque yo puedo dar algunas, ¿verdad? Ideas que hoy puedan ayudarte, ¿verdad? O pueden ayudar a aquellas personas que les hace falta la fe y tal vez con tu ayuda también, porque tú has estado en el proceso, es posible que podamos ayudar a todas aquellas personas que no tienen fe. Así que compártelos en los comentarios, compártelos ahí para que nosotros podamos ayudar a las demás personas. Este es un podcast, es una plática que queremos tener, ¿verdad? No solamente yo, sino que platiquemos todos los que están conectados, platiquemos, compartamos, ¿verdad? Con las demás personas, con los demás amigos. Y, y yo sé que vamos a poder llegar a muchas más personas y ayudar a otras personas, ¿verdad? A salir de esa poca fe que tienen a una fe en Jesucristo que puede ser más activa y que pueda lograr conseguir todo lo que se proponga. Ahora bien, para entrar un poco en el tema, ¿verdad? Quiero ponerte un ejemplo de la vida diaria. ¿Cómo desarrollar? Tú puedes decir, Jorge, ¿cómo yo puedo desarrollar mi fe en Jesús entonces? Yo quiero ponerte un ejemplo de la vida diaria para poder entrar en el tema, en todo el tema que quiero compartir con ustedes. ¿Cómo desarrollar una fe en Jesucristo? El ejemplo que se me venía a mi mente cuando estaba estudiando hoy en la mañana y ahorita terminando ahorita en la noche, yo decía, ¿cómo desarrollar una fe en Jesucristo? ¿Cómo yo he ido desarrollando mi fe en Él? Y ponía este ejemplo, yo me autocontestaba y me llevaba el Señor a este ejemplo. Imagínate que un atleta, independientemente qué deporte practique esta persona, diga,
quiero mejorar mi rendimiento. Tú imagínate a un atleta diciendo, quiero mejorar mi rendimiento, independientemente qué deporte este practique, ya sea fútbol, ya sea voleibol, básquetbol, ya sea tenis, ya sea de repente boxeo, ya natación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hace este hombre para poder mejorar su rendimiento? Sí, es practicar más, es practicar más. Para mejorar su rendimiento, este atleta debe de practicar más. Por ejemplo, hemos visto testimonios, hemos escuchado testimonios de personas, de futbolistas. Quiero ponerte de algo, ejemplo de algo que comúnmente nosotros vemos a diario y que tú lo ves en las páginas, ¿verdad?, digitales. Tú lo ves, cómo mejorar este tiro libre, ¿verdad? Y es una de las áreas que yo manejo un poco más porque me gusta el fútbol, ¿verdad? ¿Cómo mejorar? Y dice este jugador, dice, no quiero mencionar nombres para que no se alegren los de los equipos. Dice este jugador, yo he mejorado mi tiro libre porque después de la práctica me quedo otra hora más practicando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y hasta cuando sale y sigo intentándolo, mejorando y mejorando y mejorando, practicando horas y horas y horas. De la misma manera es como nosotros los cristianos vamos a mejorar nuestra fe, cómo vamos a desarrollar nuestra fe en Dios, es ejercitándola, es practicándola. Muchas veces nosotros decimos tener fe, pero no la ponemos en práctica. Entonces nos pasa lo que dice Santiago. Es una fe muerta. ¿Por qué? Porque la fe activa, hablábamos en el podcast pasado, la fe activa tiene resultado. Y una persona que dice tener fe debe demostrar los resultados. Debe demostrar lo que esa fe ha hecho en su vida, lo que esa fe ha hecho en su familia, lo que esa fe ha hecho en su trabajo, lo que esa fe ha hecho en todo lo que él hace o lo que ella hace. ¿Por qué? Porque si tú dices, bueno, si el atleta dice, yo he mejorado en mi rendimiento, he mejorado, estoy llevando siempre el tema de la persona que practica los tiros libres. Esa persona puede decir, yo he mejorado mi tiro libre y tú lo ves que el balón sale por allá. Y tú vas a decir, no me parece mucho que ha mejorado. ¿Por qué? Porque ni siquiera pasó cerca de la meta el balón. Pero una persona que comenzó así y que tú luego ves que el balón pasa cerca de la portería o entra en la portería, tú dices, realmente este ha mejorado su rendimiento. ¿Por qué? Porque ha estado practicando. Se le echa de ver que ha estado practicando. De la misma manera es nuestra fe. Según nosotros la vayamos ejercitando, entonces nosotros vamos a ir creciendo. Nuestra fe se va a ir desarrollando. Nuestra fe se va a ir activando. Y recuérdese usted que lo que hablábamos en los podcasts pasados, los que han estado activos, y si no, le comparto, vaya a nuestra página de Facebook, vaya a nuestra página de YouTube, vaya a Spotify y escuche los podcasts anteriores que hemos hablado acerca de la fe. Hemos dicho que la fe es un don, pero es un don activo. No es un don activo de hoy, es un don activo de mañana, es un don activo para siempre en nuestra vida para ver resultados. Pero no podemos decir que tenemos fe hoy si realmente no la tenemos o si realmente solo la tenemos hoy y mañana no la tenemos. No, la fe no se basa en eso. La fe se basa en una vida llena de fe. Entonces, yo quiero darte algunos puntos, por lo menos cuatro principios para que tú puedas ejercitar tu fe. ¿Cómo?
Así como el atleta, ¿verdad? Ejercita su fe quedándose más tiempo, ¿verdad? Practicando. Así como imagínese el que practica la natación, ¿qué es lo que hace? Se queda más tiempo a ver cómo resiste más tiempo en el agua, ¿verdad? Son formas de cómo crecer en el rendimiento. Entonces, ¿cuál es la forma como nosotros vamos a desarrollar nuestra fe en Jesús? Y yo quiero mencionarte por lo menos 4 principios que te van a ayudar a desarrollar una fe activa en Jesucristo. Si tú tienes poca fe o si tú no tienes fe, yo quiero enseñarte hoy cómo tú puedes desarrollar una fe activa en el Señor. Quiero que puedas tener un corazón sensible a poder atesorar estos 4 principios. Y créeme que cuando tú los vayas viendo a transcurso de este tiempo, tú vas a ir diciendo, wow, pero esto es algo que como cristianos debemos de tener siempre, pero no lo hacemos muchas veces. Y el primero y número 1 es: pasa tiempo de calidad en la palabra de Dios. La primera forma como tú vas a desarrollar tu fe en Jesús es pasando tiempo de calidad. Escucha la palabra. Pasando tiempo de calidad en la lectura de la palabra del Señor. Así es como tú vas a desarrollar tu fe en Jesucristo, ¿verdad? Cuando digo pasa tiempo de calidad, es porque muchas veces el tiempo que le damos a la palabra del Señor no es de calidad, es tiempo relámpago, es tiempo de microondas. Ahora nosotros vivimos un evangelio barato. Ahora vivimos un tiempo para el Señor, un tiempo de rapidez. Me llama mucho la atención porque permíteme que hoy voy a tocar esto ahorita. Es que muchas veces, imagínate, vamos a la iglesia y muchas veces en la iglesia solo se da tal vez hora y media de culto, hora y media de servicio. Dentro de esa hora y media se le da casi 40 minutos a la alabanza, se le da unos 5 minutos a la ofrenda, se le da unos 10 minutos al tiempo de tiempos especiales, valga la redundancia de palabra, ¿verdad? Al principio la bienvenida, la lectura devocional que se lee, la oración, y cuando tú le das el tiempo a la palabra del Señor, te quedaron 20 minutos y el predicador dice, wow, ¿qué hago con 20 minutos? Sé que en 20 minutos se puede decir un consejo de la palabra, pero le estamos dando más la prioridad a otras cosas que a la palabra del Señor. ¿Y qué es lo que va a aumentar nuestra fe? Es la palabra. Por el oír viene la fe, dice. ¿El oír qué? La palabra del Señor. Y si tú no la estás estudiando, si tú no la estás escuchando, si tú no la estás meditando, si tú no la estás escudriñando, entonces ¿cómo vas a aumentar? ¿Cómo vas a desarrollar tu fe en Jesús? De ninguna manera lo vas a poder lograr. Es más, si tú me preguntas a mí, Jorge, ¿cómo tú has desarrollado la fe en Jesús? Yo la desarrollo cada vez que leo la Biblia. ¿Sabes por qué? Hoy más que nunca quiero decirte que he estado saliendo a evangelizar y yo le decía al Señor en oración, le decía, Señor, dame una forma como evangelizar. Y yo pensaba, bueno, voy a buscar libros para poder evangelizar eficazmente. Voy a documentarme con estos manuales para poder evangelizar eficazmente. Y una vez orando al Señor, el Señor me dijo, está bien, hay libros muy buenos que hablan acerca del evangelismo. Hay libros muy buenos, de escritores muy buenos, que no está mal leerlo, que te van a ayudar. Sí, me decía el Señor, pero no como la Biblia, no como mi palabra. ¿Quieres aprender a hacer evangelismo eficaz? Me decía el Señor, ve,
y lee el libro de los Hechos. Y cuando yo comencé a estudiar el libro de los Hechos de los apóstoles, yo increíblemente aprendí mucho. Yo digo, no está mal que leamos otros libros, pero la Biblia nos tiene un consejo para todo. ¿Tú quieres emprender una empresa? Lee la Biblia. Ella te va a dar consejo para todo y te va a aumentar la fe. ¿Por qué? Porque ahorita que yo estaba leyendo en estos días, bueno, ya terminé de leerlo, el libro de los Hechos, y aprendí mucho acerca del evangelismo. Me gustó algo que aprendía del apóstol Pablo cuando andaba predicando la palabra del Señor. Y me gustó mucho porque decía, Señor, ayúdanos a que con denuedo hablemos siempre de la palabra del Señor. Me impactaba mucho lo que terminaba diciendo. Pero mientras nosotros predicamos la palabra del Señor, mientras nosotros evangelizamos, que tu mano, Señor, obre sanidades, milagros y prodigios. Ahora, ¿sabes cuál es mi oración al Señor cuando yo voy a hacer evangelismo? Señor, la palabra de Pedro, la palabra que el Señor inspiró al apóstol Pedro, decir, cuando yo voy a comenzar el evangelismo, le digo, Señor, mientras yo hable con denuedo tu palabra, que sucedan milagros, que tu mano poderosa obre prodigios, que tu mano poderosa obre estas sanidades en la vida de aquellas personas que nosotros vamos a evangelizar. Y nos ha tocado orar por enfermos. Hoy exclusivamente orábamos por una persona que tuvo un accidente automovilístico y decía, mi pierna me duele. Y yo le decía, Señor, mientras nosotros evangelizamos, haz tu obra en la vida de este hombre, que esa pierna se sane. Y estoy tan seguro y volveré a visitarlo a él. Y le digo yo, don Raúl, si usted recibe este milagro, no dude en compartirlo con las demás personas. Pero ¿dónde se aumentó mi fe para creer en esto? En la palabra del Señor. ¿Cómo? Porque yo la leí, yo me levantaba de madrugada y yo quería comerme, quería aprender acerca del evangelismo, acerca de aumentar mi fe. Y lo hice leyendo la palabra del Señor, leyendo las sagradas escrituras. ¿Por qué? Porque por el oír viene la fe, por el oír la palabra del Señor, por escudriñar las sagradas escrituras. Pero hay gente, hay cristianos hoy que ni siquiera leen las sagradas escrituras, ni siquiera leen, ni siquiera 15 minutos leen las sagradas escrituras. En la mañana que yo me levanto, siempre tengo mi devocional de oración y mi devocional de lectura de la palabra del Señor. Y yo le he dicho al Señor, no permitas que en ningún momento yo salga de mi casa sin poder escudriñar tu palabra. Porque he aprendido, porque la palabra dice, escudriñar las escrituras porque os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ¿cómo yo aumento mi fe? ¿Cómo yo desarrollo mi fe en Jesús? Leyendo las Sagradas Escrituras. Ahí es donde me doy cuenta las cosas imposibles que Jesús logró por medio de la fe hacer. Ahí es donde miro cómo los apóstoles desarrollaron una fe. ¿Por qué? Porque lo vemos en el libro de los Hechos. Imagínate tú que dice que el apóstol Pedro pasaba por las calles y sacaban a los enfermos para que tan siquiera la sombra de Pedro cayera sobre los enfermos y ellos se sanaran. La fe activa de los apóstoles, más la fe activa de las personas que creían no en el apóstol Pedro, que creían en Jesús. ¿Por qué? Porque esa era forma de desarrollar nuestra fe en Jesús por medio de su palabra, por medio de lo que Él tiene instrucciones en las Sagradas Escrituras.
No podemos permitirnos, amado hermano, dejar de estudiar la Biblia. No podemos permitirnos dejar la Biblia. Bueno, algunos cristianos ni saben dónde la ponen. No la escudriñan. Vienen a leer la Biblia solamente cuando van a la iglesia. ¿Cómo vas a aprender así? ¿Cómo vas a desarrollar tu fe en Jesús? Así que una de las formas como tú vas a desarrollar tu fe en Jesús es escudriñando. No solamente leyendo, sino escudriñando. Para mí debe de tener tiempo de leerla, pero también debe de tener tiempo para escudriñarla. Leerla tal vez, léela, pero escudriñala. Deja un tiempo para escudriñar. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo mi lectura devocional, yo leo y leo, y hay partes de la Biblia que en ese momento me llaman mucho la atención, pero no dejo de la lectura bíblica. Entonces, cuando ya termino el tiempo devocional de la lectura, entonces apunto el texto donde a mí me pareció que debía de escudriñar. Entonces voy y tomo otro tiempo, si lo tengo en ese momento, o si no, tomo otro momento en el transcurso del día para escudriñar ese texto. ¿Qué es lo que me quiere dar a entender Jesucristo? ¿Qué es lo que me quiere enseñar Jesucristo en ese texto? Comienzo a escudriñarla. Me ha pasado un sinnúmero de veces. Es que cuando tú escudriñas la palabra del Señor, mira, tú vas a derramar lágrimas. Tú vas a llorar, no de tristeza, sino de alegría, porque estás entendiendo la palabra del Señor. Cuando alguien escudriña la palabra del Señor, ¿sabes qué? Dios la revela a nuestro corazón. Dios nos da la sabiduría para entenderla. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es para escudriñarla. No es para los pastores solamente, no es para los líderes solamente, es para todos. La palabra de Dios es para todos. Tú puedes escudriñarla y tú puedes pedirle sabiduría y entendimiento al Señor para poder comprender las Sagradas Escrituras. Y cuando tú hagas esto, entonces tu fe se va a ir aumentando. ¿Por qué? Porque cuando vemos ejemplos como la mujer cananea, la mujer sirofeniza, la mujer del flujo de sangre, cuando vemos a un Jairo moverse en fe, cuando vemos a Jesús levantando muertos, cuando vemos a Jesús sacando ya de 4 días a Lázaro de muerto, leyendo eso, ¿no crees tú que vas a aumentar tu fe? ¿Vas a desarrollar tu fe? Y cuando tú veas el problema que estás pasando y ves a Jesús sacando a Lázaro después de 4 días de muerto, sacándolo de la tumba, ¿no crees que el Señor en ese momento te va a decir, mira hija, mira hijo, si yo pude hacer salir a Lázaro de esa tumba ya después de 4 días de muerto, ¿no crees que si desarrollas mi fe en ti, en mí, ¿no crees que yo puedo hacer esto que te está pasando? ¿Por qué? Porque lo has leído en las Sagradas Escrituras. Porque hay algo que me encanta, que siempre cuando hablo acerca de las Sagradas Escrituras es acerca de lo que dijo Adrian Rogers. Muchas veces no leemos las Sagradas Escrituras porque ellas nos leen a nosotros. La palabra de Dios es como un espejo. Alguien más puso el ejemplo, es como un espejo que nos vemos tal cual somos. Nos vemos imperfectos, nos vemos cuáles son nuestros defectos, nos vemos qué es lo malo que hemos cometido y comienza la palabra a decirnos y a apodarnos, y es ahí donde no nos gusta. Entonces, cuando tu fe te falta, la palabra de Dios te lo va a decir, qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que tienes que mejorar en tu vida para que aumente tu fe, para que desarrolles tu fe en Jesús. La palabra de Dios te lo va a decir. Ahora, otro punto que yo quiero darte para cómo desarrollar tu fe es por medio de la oración. La lectura de la palabra, la oración son 2 facetas importantes para la vida de un cristiano. Aprende a tener
comunión en la palabra del Señor, pero aprende a tener comunión en oración, y vas a desarrollar una fe exquisita, que a todo lo que tú te propongas hacer, no habrá nada que te obstaculice para poder lograr todo aquello que tú le pides al Señor. Cuando nosotros vivimos un tiempo de oración en la presencia del Señor, Él mismo va a aumentar tu fe. Él mismo va a aumentar tu confianza. Si hay algo que a mí me gusta, es salir de mi hogar sabiendo que tuve una plática primero con mi Dios. Pero ¿sabes qué inestable me siento cuando salgo de mi casa y no lo he tenido? Me siento inseguro, me siento como que voy a fracasar, me siento como que nada me va a salir bien. ¿Por qué? Porque lo que hace la oración, lo que hace una plática con Jesús en la mañana antes de salir a tu trabajo o hacer cualquier cosa, es darte seguridad, es darte confianza. ¿Y sabes qué es lo que significa fe? Fe significa confianza. ¿Confianza en quién? Confianza en Jesús. Y yo puedo decirle al Señor, Señor, no te quedes aquí en mi casa. Vente conmigo. Señor, guarda mi salida y guarda mi entrada. Señor, toma mi día, te lo deposito en tus manos. Que tú puedas hacer todo lo que tú quieras en mi día. Señor, ayúdame a cumplir tus propósitos. Y cuando hago eso, me lleno de confianza, me lleno de fe. Desarrollo una fe, una confianza, una seguridad. Que no he tenido problemas, sí. Que no he cometido errores, sí. Pero esa fe me ayuda a sobrepasar esas cosas. ¿Por qué? Porque cuando tú desarrollas una fe, entonces tu confianza está puesta en Jesús. ¿Por qué? Porque lo lograste tener en oración. El cristiano que no ora nunca va a crecer, nunca va a confiar en Jesús. ¿Por qué? Porque la plática ayuda a relacionarse. La oración es una plática. Y si tú no tienes una plática con Jesús, ¿cómo vas a desarrollar una fe? ¿Mm? Esto es como tu relación con tu esposa. Esto es como tu relación con tus hijos. Si tú no platicas con tu esposa, difícilmente vas a confiar en ella. Si tú no platicas con tus hijos, difícilmente ni ellos ni tú van a confiar. Entonces, creas una barrera porque no hay una plática. Entonces, la oración es una plática con Jesús que te va a ayudar a aumentar o a desarrollar una fe de la cual tú necesitas tener. Otra cosa que te va a ayudar a desarrollar tu fe es el ayuno. ¿Sí? El ayuno. El ayuno te va a conectar. ¿Sabes qué es lo que para mí lo que hace el ayuno es hacer morir a esta carne? ¿Por qué? Porque la carne no le gusta buscar a Dios en ayuno. Y si no, pues míralo tú cuando normalmente ayunas una vez al mes. ¿Qué es lo que sientes en tu estómago a primera hora de la mañana? Es un ruidaje de tripa. Comienzan y comienza aquel festival. Y la persona que está a tu lado dice, wow, ¿qué le pasa al hermano? Pero cuando tú normalmente haces ayuno, el Espíritu Santo te ayuda. Ya tu cuerpo se adapta. Y esta carne que no le gusta morir, entonces se va debilitando para que tu espíritu vaya creciendo. Y cuando tu espíritu crece, seguramente tu fe va a crecer. ¿Por qué? Porque cuando tú buscas al Señor en ayuno, le dices, Señor, no importa lo que esta carne quiera, pero sí importa lo que mi espíritu quiere. Y mi espíritu quiere buscarte a ti y aumentar
cada día más mi fe. Me gusta porque el texto que hemos leído su contexto viene de que los discípulos no pudieron sacarle el demonio a una persona a la cual se la llevaron. ¿Y sabe qué es lo que le dijo el Señor? Este género no sale sino con ayuno y oración, ¿verdad? Y luego prosigue el concepto del Señor y dice, y los discípulos le preguntan, ¿cuántas veces debemos de perdonar? Y ahí es donde comienza el Señor a llegar hasta esta palabra que nosotros leímos. Pero muchas veces no vamos a desarrollar una fe activa si nosotros no ayunamos, si no buscamos a Dios en ayuno. ¿Qué es ayuno? Es abstenerse de comer, apartarse para orar, para tener lectura de la palabra del Señor. Eso es ayunar. Amén. Y cuando tú ayunas, me gustaba una predicación de este anciano, que se me va el nombre ahorita, perdón, gloria al Señor. Bueno, se me fue el nombre, pero él decía en una de las prédicas, ¿verdad? Decía que el Señor le dijo que ayunara 40 días. Y él ayunó 40 días. Y mientras él ayunaba en esos 40 días, no sintió hambre, nada de hambre. No sintió debilidad, nada de debilidad. Pero cuando terminó el ayuno, postrado en cama, le dijo, Señor, aquí termino mi ayuno. Así que en ese momento, entonces cayó desplomado, dice. Porque él estaba culminando su ayuno. Y él le dijo, Señor, ayúdame. ¿Por qué cuando estaba en los 40 días de ayuno no me pasó nada de esto? No tuve debilidad, no sentí nada. Y ahora que ya te lo entregué, entonces me siento débil. Y el Señor le dijo, es que cuando tú estabas en los 40 días de ayuno, depositaste tu fe en mí y yo te sostuve en mi mano. Pero ahora que los terminaste, dejaste de confiar en mí y un momento te solté y mira lo que te pasó. Entonces, cuando nosotros ayunamos, estamos diciéndole al Señor, Señor, deposito mi confianza en ti. Deposito mi vida en ti. Pero aun cuando termines de ayunar, no dejes de decirle, aunque voy a entregar mi ayuno, Señor, sigo depositando mi confianza en ti. Entonces, este anciano decía, aprendí una gran lección, que sea que esté en ayuno o que no esté, nunca dejar de confiar en la mano poderosa de Cristo Jesús. Así que, y el otro punto que quiero tocarlo, ya vamos aterrizando, es reúnete con gente de fe. ¿Escuchaste muy bien? Reúnete con gente de fe. ¿Cómo vas a desarrollar una fe en Jesucristo? Reuniéndote con gente de fe. El problema que hoy tenemos es que nos reunimos con personas que ni siquiera tienen una pizca de fe para creer que Dios puede hacer aún lo imposible. Si tú no te reúnes con gente de fe, normalmente así como ellos hablan, así vas a hablar tú. Normalmente así como piensan ellos, así vas a pensar tú. Normalmente así como actúan ellos, vas a actuar tú. O sea, todo lo que ellos son se te va a pegar. Si tú dices, hermanos, mire que yo quiero lograr esto, ay, hermano, ¿para qué está pidiendo eso si eso no lo va a poder lograr? ¿Por qué, hermano? Porque yo no lo pude lograr, yo ya lo intenté y no lo logré. Entonces, busque otra cosa que hacer. ¿Para qué te reúnes con ese tipo de personas que no te van a ayudar a mejorar, a desarrollar tu fe en Jesús? Entonces, reúnete con personas que realmente te van a ayudar a desarrollar tu fe. Aquella gente que ha visto que su fe ha recibido milagros, que su fe ha recibido las cosas por las cuales oró.
Pero reúnete con esa gente. Deja de caminar con personas que no te van a ayudar en nada. Deja de caminar con personas que en vez de ayudarte a caminar te detienen. Porque son personas negativas, porque son personas que a cada momento se están quejando y quejando y quejando y quejando por todo. Cuando la fe no se queja, la fe cree que puede suceder lo imposible. ¿Cuál imposible? Aquello por lo cual tú estás orando. Que mi empresa va a crecer, no, tu empresa no va a crecer, no, mira cómo está la situación en el mundo, ¿por qué crees que va a crecer la empresa? Deja de reunirte con ese tipo de gente y comienza a creer que tu empresa, aún como está el mundo ahorita, pasando la situación, no importa porque Dios te puede hacer crecer. Dios hizo crecer a Josué en Egipto. Dios hizo crecer la casa de Potifar porque José estaba en la casa de Potifar. Dios hizo crecer a la cárcel. Dios hizo que toda la cárcel funcionara porque José estaba en la cárcel, porque José era un hombre de fe, le creía a la palabra del Señor. Y Egipto sobrevivió y toda la tierra alrededor de ellos sobrevivieron. ¿Por qué? Porque había un José que le creyó a la palabra del Señor. Ajúntate con las personas que le creen a Dios. Reúnete con esas personas y absorbe todo lo que tienen de Dios en su vida. Absórbelo. Pero aléjate de gente negativa. Ahora bien, tu fe tendrá que ser probada. ¿Cómo un futbolista puede decir que ha subido su rendimiento? ¿Dónde lo va a demostrar? Lo va a demostrar en la cancha de fútbol. ¿Cómo un nadador va a decir, yo ya mejoré mi rendimiento? ¿Dónde lo va a dar fruto? ¿En las Olimpiadas o en la piscina? ¿Dónde el cristiano va a desarrollar su fe? En las dificultades. Y es aquí donde no nos gusta. ¿Dónde vamos a saber que nuestra fe ha aumentado? ¿Dónde vamos a saber que nuestra fe se ha desarrollado en Jesucristo? En las dificultades. ¿Cómo actúas en las dificultades? ¿Cómo te comportas en las dificultades? ¿Cuál es tu forma de pensar en las dificultades? ¿Cuál es tu forma de hablar en las dificultades? ¿Por qué? Porque es fácil decir yo tengo fe cuando todo está bien. Pero cuando vienen las dificultades, cuando vienen las enfermedades, cuando vienen los problemas en la familia, cuando vienen los problemas económicos, ahí es donde tú vas a demostrar qué tan desarrollada está tu fe en Jesucristo. No es en la abundancia, es en la escasez. No es cuando todo está saliendo bien, es cuando las cosas comienzan a salir mal. Ahí es donde se desarrolla. No es cuando tienes salud, es cuando estás en enfermedad. Ahí es donde tú desarrollas tu fe. Ahí es donde vas a decir, realmente he tenido una fe. Realmente he aumentado mi fe. Ahora me llama mucho la atención es que el Señor nos dice que los apóstoles decían, Señor, aumentanos la fe. Pero no está en que se aumente la fe. Está en que la poca que tienes, la actives. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos quiso dar a entender el Señor en este capítulo. Entonces el Señor le dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, ¿qué le dijo? ¿Que aumentara su fe? No les dijo aumenten la fe. Lo que les estaba queriendo decir es que con la fe que tienen, lo único que debían de hacer es activarla, es ponerla en Él. No necesitamos más fe. No necesitamos aumentar nuestra fe. Necesitamos activar la poca que tenemos. ¿Por qué? Porque dice, si tú tuvieras fe como un grano de mostaza, o sea, un poquitillo, ¿qué es lo que quiso decirte al Señor? Que esa poquita fe que tú tienes, si la tuvieras depositada y desarrollada en Jesús, dice, le dirías a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar
y él obedecería. Siempre he dicho yo estas cosas, estas palabras, siempre las he dicho. ¿Qué es más difícil? ¿Decirle al árbol, desarráigate de aquí? ¿O plántate en el mar? Pregunto, ¿qué es más difícil? ¿Decirle al sicómoro, desarráigate? ¿O decirle al sicómoro, plántate en el mar? Lo más difícil es no es decirle, desarráigate, sino plántate en el mar. ¿Por qué? Porque el árbol para plantarse necesita tierra. Pero el Señor dice, si tuvieras fe, ese árbol obedecería y así sucedería. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor con esto? Si tuvieras fe como un grano de mostaza, lo imposible se hará posible. Cuando tenemos desarrollada una fe en Jesús. Y vamos culminando ya. ¿Cómo puedes desarrollar tu fe en Jesús? Recapitulo. Leyendo o teniendo tiempo de calidad en la palabra del Señor. Orando en todo tiempo. Buscando a Dios en ayuno y reúnete con gente de fe. Posiblemente algunos podrán poner otros puntos más y es válido. No solamente mis puntos son las partes fundamentales para desarrollar tu fe. Posiblemente hay otros puntos, pero para mí estos son prioridad. Prioridad. Reúnete con gente de fe. Habla con gente de fe. Camina con gente de fe. Y verás cómo tu fe se va a ir desarrollando. Lee las Sagradas Escrituras cuanto más posible sea. Y Dios hará grandes cosas en tu vida. Así que te invitamos a cada día a desarrollar una fe en Jesucristo. Gloria al Señor.